El plan sigue siendo mentira. Está con nosotros el gobernador electo de Chaco, el domingo reciente. Gracias por venir, Jorge, en serio. Muchas gracias por venir a este programa. ¿Qué tenés para decir de lo que vas escuchando, de todas estas mentiras? ¿Qué tenés para decir de lo que pasa? Yo creo que uno de los orígenes del filosofar es el asombro. Bueno, con Macri hemos perdido la capacidad de filosofar, porque uno no se termina de asombrar por las declaraciones y la disociación entre el decir y el hacer y la realidad y la ficción. Y la verdad que eso es lo que ha ocurrido. O sea, hoy Argentina tiene séptimo país en recesión, uno de los que mayor caída industrial tiene en el mundo, tercer país en inflación, la tasa de interés más alta del mundo, con lo cual realmente lo que ha engendrado es una destrucción sistemática de las pequeñas y medianas empresas, de la industria nacional, de la pulverización del salario, las jubilaciones, el ingreso disponible y obviamente una transferencia de pobres a ricos que ha sido fenomenal. Y obviamente eso lo hizo a través de un mecanismo muy concreto, adolarizado, el precio de medicamentos, de alimentos, de tarifas, de energía y de medicamentos. Y especificó salarios, jubilaciones e ingresos disponibles. Entonces, lo que ha hecho es una regresividad extraordinaria desde el punto de vista de la distribución del ingreso y ha generado exclusión, pobreza e indigencia. Es de manual. Es el enfoque neoliberal clásico que ha destruido claramente los cimientos productivos del país. Entonces, reconstruir eso, que tiene que ver con encender la economía, reactivar la economía, va a implicar recuperar claramente la producción, el empleo, exportaciones, salarios, jubilaciones y obviamente la demanda agregada. Jorge, ya seguimos con la entrevista, pero te quiero hacer una pregunta que no sé si me la va a poder responder. La esencia de lo que estábamos hablando recién ahí era cómo Macri llegó hasta esta instancia. Porque no importa si Macri mintió, el problema es que esa mentira nos provocó mucho daño, ¿no? Digo, la deuda creció exponencialmente, la deuda social también, no solamente la económica. Digo, esa mentira la mantuvieron los medios de comunicación. Vos rompiste el diario del principal medio de comunicación de la Argentina en un momento álgido, en donde se estaba mintiendo sobre el caso Nisman. Claramente, hoy ya sabemos que se estaba mintiendo. Te animaste y lo rompiste, y los que habían escrito esa nota, es increíble, pero mira cómo es la realidad, ¿no? Los que habían escrito esa nota, hoy la Comisión Provincial de la Memoria dijo que esas dos personas están involucradas en serios delitos, o por lo menos lo deja trascender. Uno es Wiñaski y el otro es Daniel Santoro, justamente que está imputado, dentro de poco seguramente va a estar procesado en la causa de espionaje ilegal. A ver, eso es un problema serio desde el punto de vista de los medios de comunicación y la libertad de expresión. Y esto tiene mucho que ver con la contradicción, a mi juicio, que tiene que ver con democracia versus corporaciones. Acá hay un tema que esa para mí es la contradicción más importante en el mundo de hoy, y obviamente esto difiere respecto a los mecanismos de contradicción históricas en la Argentina y en el mundo. O sea, democracia versus corporaciones significan dos opciones distintas. Sí. Primero, las corporaciones en el neoliberalismo se han apropiado del Estado para satisfacer intereses minoritarios, excluyendo a las mayorías. Eso tiene un componente, claramente, grupos financieros, mediáticos y económicos concentrados para apropiarse del Estado a los efectos de satisfacer sus intereses corporativos y minoritarios, pero con mentiras sistemáticas. Y esto es lo que se ha logrado. Ahora, lo que hay que entender es que si nosotros queremos construir una democracia amplia, pluralista, con libertad de expresión, la verdad debe fluir. Y la verdad significa pluralidad de voces. Y esto, obviamente, en términos de hegemonía discursiva y de monopolio discursivo, no le hace bien ni a la democracia ni a las instituciones. Por eso es la ambivalencia. Los que dicen democracia republicana, en definitiva, lo que promueven es enfoques corporativos con el objeto de destruir a las mayorías. Gracias, Jorge. ¿Cómo anda, señor Alperín? ¿Cómo está, Tomás? Buenas noches. Muy bien. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Y un temazo para mostrarle a la gente. Vamos, lo desarrollemos. Exacto. Bueno, y uno piensa justamente en esa concentración de que hablaba Jorge Capitanich, esa concentración de las corporaciones, que va a ser el gran desafío. Digamos, para salir del desastre, Argentina va a necesitar que entren muchos dólares y que pues, se pueda bajar la inflación. En una economía como la nuestra, donde muchos producen, pero pocos fijan los precios y se quedan con la rentabilidad, es un desafío muy difícil. Y te doy unos datos que muestran esa extrema concentración. Empezamos con la primera. Por un lado, 5 bancos controlan el 70% del dólar del país. Exactamente, el 70% de la compra y venta de dólares del mercado único libre de cambios es controlado por apenas 5 bancos. Otro dato que te voy a dar, 7 empresas son las
que controlan la exportación agrícola. El 90% de la exportación agrícola es controlado por 7 empresas. Es impresionante, porque además ahí, ahí están los dólares, digamos, ¿no? ¿Viste? Está concentradísimo, manejado por ellos. Después vamos a ver las consecuencias. Otro dato, menos del 1% de las grandes extensiones productivas de la Argentina controla la tercera parte del territorio nacional. Increíble. Es Increíble. un grado de concentración extremo. Si salís de lo agrícola y vas a todo tipo de exportación, de las 10 mayores empresas que exportan en el país, 7 son extranjeras. Es decir, recursos, divisas que se van a ir... 7 empresas de 10 de los exportadores De son las extranjeros. 10 mayores empresas exportadoras de todo tipo, de agrícola, minería, petróleo, etcétera, 7 de ellas son extranjeras. O sea que los dólares que supuestamente entran salen. Se de van alguna manera. volando Y sí. en un país que necesita imperiosamente dólares. O sea, Otro se van dato- los recursos naturales y se van los dólares, digamos. las dos cosas. Exactamente. Otro dato que te paso. En el mercado interno, la comercialización, los supermercados y los hipermercados controlan 4 de cada 10 productos que se venden en Argentina. Increíble. Ahí ya estás hablando del mercado interno estrictamente, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo se hace con eso? ¿Qué consecuencias tiene? Estados Unidos es uno de los países, si no el más, que aplica leyes para controlar la concentración económica. ¿Cómo les va a ellos? Fíjate estos datos que han surgido de allá. Las grandes empresas, las mayores empresas de Estados Unidos, ganan 5 veces más que el promedio de las empresas de Estados Unidos. Ajá. 5 veces más. Sí. ¿Qué hacen además? Levantan barreras para que no entren nuevos competidores al club exclusivo al que pertenecen. Por otro lado, no generan mucho empleo las grandes empresas. Ahí tampoco y acá tampoco. Producen mucha desigualdad y por último, conforman una fuente de poder, de presión extraordinaria sobre los gobiernos. Para venir a la Argentina, digamos concretamente, las grandes empresas son formadoras de precios en todos los rubros. Hay 3 o 4 o 5 empresas que controlan ese rubro, sea cosmética y limpieza, sea alimentos y bebidas especialmente, el acero, el vidrio, los envases. Entonces, cuando vos tenés que conseguir controlar la inflación, te vas a encontrar con esa problemática. Son pocos los que controlan. Bueno, Macri lo que hizo es darle, como dijo Capitanich, todo lo que le pidieron las corporaciones. Si seguimos haciendo eso, no hay salida con cualquier gobierno que tengamos. Ahí tenés la explicación de por qué hay fuga de dólares, por qué hay deuda y por qué también hay inflación. Increíble eso, ¿no? Son datos elocuentes, Jorge. Totalmente, y ese es el gran problema, porque cuando uno analiza la inflación en la Argentina, tiene que entender que hay 3 causas. Primero, las asimetrías entre oferta y demanda. Cuando la demanda crece por recuperación de la actividad económica, la oferta se mantiene constante y en consecuencia se ajusta vía precios. ¿Por qué? Porque obviamente hay una concentración económica. La estructura monopólica y oligopólica que tiene la Argentina genera una concentración que vía precios genera alta inflación. ¿Cómo haces para poner el límite a esa gente? Jorge, va como dirigente político, te le sentás a un tipo que maneja la Argentina de esa manera, que son muy poquitos. ¿Cómo le pone un límite? Bueno, hay que poner límite usando todo el poder del Estado que tiene que ver con la legitimidad de origen, que tiene que ver con el voto popular. Por eso yo planteo esta contradicción. Les pararon el país a ustedes, ¿eh? No, claramente, y eso es un problema serio, pero por eso hay que tener fortaleza política. Pero fortaleza política para generar un gran nivel de concertación. Yo creo que hay un gran desafío que tenemos nosotros, Sí. que tiene que ver con lo que significa las cadenas de valor. Vos podés tener 38 cadenas de valor en la República Argentina y vos tenés el mismo problema en todas. El productor se queja porque le pagan poco y el consumidor se queja porque paga mucho. Claro. Entonces, ¿quién se queda con la torta? La concentración. ¿Y quiénes son? Las mismas corporaciones siempre. Este tema del 68-70% del comercio exterior en manos de las empresas multinacionales, si vos tomás 107.000 millones de dólares de endeudamiento en la Argentina, tomás fuga de capitales, Claro. intereses de deuda más transferencia de utilidades netas al exterior. Entonces, el problema central es, todos deseamos que aumente la tasa de inversión, todos deseamos que exista un influjo de inversiones extranjeras directas, pero compatible con la capacidad de crecimiento, porque la verdad, crecimiento que se transforma en desarrollo, que significa equidad en la distribución del ingreso. Si vos tenés una sociedad con exclusión social, alta pobreza, indigencia, hambre, esto tiene que generar claramente un fuerte respaldo desde el punto de vista político para redistribuir. Si vos no generás una política activa por parte del sector público que promueva incentivos, primero para terminar con la especulación financiera, construir cultura productiva
que implique un pacto para producción, empleo y exportaciones. Pero ¿a quién tenés que fortalecer? A las pequeñas y medianas empresas, a la industria nacional, al comercio, pero sobre todo potenciar el consumo, la inversión y las exportaciones. Ahora, eso significa reactivar la demanda agregada, pero nosotros tenemos múltiples cadenas de valor. Y yo la verdad es que cuando lo veo en el Chaco y lo veo en toda la República Argentina, porque conozco muy bien la geografía política, económica del país, y ves enormes posibilidades, pero necesitamos inexorablemente generar los incentivos correctos. Y para eso, a mí me parece que sería muy bueno, en esta etapa, lograr, por ley del Congreso de la Nación, una ratificación de acuerdos de carácter sectorial por cadenas de valor que generen estas metas. Si generás más producción, más empleo y más exportaciones, tenés más incentivos. Jorge, te voy a preguntar, ya vamos a Quilmes, ya vamos a ver cómo mintió también Martiniano Molina, cómo gente que por ahí no venía de la política, lo cual no está mal, gente inexperta en la política, termina en Cambiemos y terminan haciendo todos básicamente lo mismo, lo que le pidió Durán Barba, porque el que fijaba políticas era Durán Barba. Y los instrumentos fueron lo mismo, la mentira, en un ratito vamos a ir a Quilmes, es tremendo lo que está pasando ahí. Te hago la última pregunta, ¿cuáles son tus diferencias con Marcos Peña? Vos eras jefe de gabinete, ¿cuál crees que eran las principales diferencias? No se lo ve a Marcos Peña últimamente. Exacto, ese es un tema. Mira, Sí. hablando con Cristina cuando me hace la oferta desde el punto de vista del cargo, yo le transmito básicamente que necesitamos 3 ejes básicos. Primero, comunicar todos los días, Sí. lo cual era muy peligroso porque te desgasta, pero sobre todo en el campo de la comunicación, lo que no comunica el gobierno lo comunica la oposición. Sí. Y obviamente la oposición era hiperconcentrada y con ataque sistemático. Entonces había que dar esa pelea por el espacio comunicacional. Segundo, una relación de agenda. ¿Estaba preocupada Cristina por comunicar? Sí, te claramente. mostraba- No hay gobierno. Mira, Pero no se quería exponer, digamos. el gobierno, yo te hago un análisis básico. Sí. El gobierno es una política es igual a planificación más acción más comunicación. No se puede hacer lo que no se planifica, no se puede comunicar lo que no se hace. Macri comunica lo que no se hace, miente. Y a su vez es un gobierno que planifica conforme a los intereses corporativos. Por lo tanto, termina obviamente con el resultado electoral que va a terminar. Entonces, hoy las sociedades son exigentes, demandantes, cambiantes, y la verdad es que necesitas liderazgo moderno, que combine lo que yo denominaría 3 atributos esenciales: ética, estética, poética. Ética de la convicción y de la responsabilidad, en el sentido weberiano. La estética como continente de esa ética, y la poética, no solamente como la palabra hablada, como mera transmisora del conocimiento del lenguaje, sino encantamiento del lenguaje. Entonces, estas 3 cosas, virtudes que carecen del gobierno de Macri, necesitas claramente reconstruirlo en Argentina. Entonces, es muy importante la comunicación, es tan importante la comunicación en términos de oportunidad, de razonabilidad, de construcción de conciencia colectiva. Si vos logras, y este es otro tema que me parece que es clave para la Argentina que se viene, así como es necesario un gran acuerdo, concertación, un pacto económico, político, social, productivo, educativo, cultural, es muy importante entender que lo que no se puede, en términos dejar pasar, es generar conciencia colectiva de un pueblo. En ese sentido, no construir consumidores, Bien. construir ciudadanos. Está perfecto. Porque el problema central es que los consumidores están conforme a las leyes de mercado, los ciudadanos conforme a un proyecto de país. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Nos vamos a...